Los esclavos de todos los tiempos, el cuento que todo niño debe saber. Capítulo 6. En la economía. Así como lo pudimos observar, mi querida Alicia, todo está conectado: la historia, la religión, la educación, la política, la sociedad, pero falta un eslabón que conecta todo y hace el sueño del esclavizador posible, el eslabón que predomina por fuerza en el dichoso plan esclavista y llena la mente de los esclavos con sueños de posesión, avaricia y falsa riqueza material. Empiezan a surgir muchas preguntas. ¿Quién determinó que una libra de arroz vale lo mismo que 7 huevos? ¿Quién determinó cuánto valía una hora de tu vida? ¿Por qué suben los precios años tras años? ¿Por qué mi moneda vale menos que el dólar? Etcétera. La etimología de la palabra rico proviene del gótico, que significa poderoso, y este proviene del latín, que significa amo, y este a su vez proviene del latín, que significa la dueña de la casa. Esto era usado en la época donde familia era el patrimonio del dueño de la casa, es decir, todos los esclavos, incluyendo los que vivían dentro de la casa, así no compartieran vínculo sanguíneo. Esto hacía soñar a los esclavos con el día en que ellos fueran ricos, dueño de la casa, dueño del patrimonio. La etimología de la palabra economía proviene del latín, que significa administración de una casa, complementando. La etimología de la palabra administración proviene del latín, que significa efecto hacia el sirviente. Ahora puedes dimensionar, Alicia, hasta dónde te está llevando el túnel del conejo. Se dice que la administración se remonta desde el origen de la humanidad y la definen como la ciencia que consiste en dirigir un ente o un bien, que puede no ser propiedad de quien lo administra, como, ja, en nuestra cara. Vuelven a mostrarnos la verdad, pero como no sabemos leer y solo nos dedicamos en seguir palabras sin hallar sentido. La etimología de la palabra ente proviene del latín y significa un ser. Es decir, que un esclavo es un ser, que luego llamaron ser humano. Para resumir, el administrador era el supuesto jefe, quien no solo dictaba organización sobre los bienes, sino también sobre los seres a su cargo, llámese animal o humano, y que estos bienes, adicional, podrían no ser suyos. Esto me suena al origen de la esclavitud, puesto que los bienes o seres podrían ser ajenos, al igual que los seres animales o humanos. ¿Estás lista, Alicia, para enfrentarte a la Reina Roja? Sigamos. No está de más recordar que el origen de la esclavitud comienza cuando me hago dueño de los recursos y obligo a otros seres a realizar cosas en contra de su voluntad, para que ellos puedan tener acceso a alimento y movilidad. ¿Diferencia con el modelo actual? ¿O acaso puedes comer sin dinero y moverte sin él? No lo creo. Obviamente un modelo sin control y sin sueños por parte de los esclavos no era funcional. Ya desde los sumerios, con su modelo fallido de esclavitud voluntaria, se había demostrado, no era para nada eficiente, pues una vez el esclavo cumplía su tarea, recibía su comida, su ropaje y se retiraba del lugar para no volver nunca. Esto determinó que era necesario hacer modificaciones al sistema, para que éste funcionara de la forma en que ellos querían, y luego de intentar el sistema de esclavitud forzada asumido por los babilónicos, persas y egipcios, que terminó en revolución por parte de los esclavos, quienes salieron huyendo de Egipto y provocando la caída de varios de los faraones. Era necesaria una estrategia más eficiente, pensaron. Así los primeros en crear la estrategia ganadora, y de la cual hoy tenemos un modelo copiado de ellos, fue el Imperio Romano. Una vez la comunidad empezó a invadir otras comunidades, declaraban que ese territorio ahora era propiedad del César, líder, que si querían seguir allí, deberían servirle al César y declarar lealtad. Algunos se retiraban pacíficamente, alejándose del llamado imperio, buscando refugio en otras comunidades, esparciendo el mensaje y preparando a otras comunidades para que lucharan por sus terrenos. Allí es donde emprende el Imperio Romano a esparcirse, generando muerte y tomando a los opositores sobrevivientes como esclavos. Inicialmente, como humillación, tenían que servir al gobierno. Luego eran entregados en las tierras de quienes se quedaban, tierras que inicialmente era de los nuevos esclavos pero ahora eran del César. Aquellos que se quedaban bajo las órdenes del imperio, se les daba la administración de dicha tierra, la cual inicialmente era de ellos, pero con la llegada del imperio pasaron a ser tierras del César, y gracias a la administración del César tenías que contribuir a su gobierno. Inicialmente era con trabajar la tierra y sacar de ella frutos, que luego eran entregados a los recaudadores, en donde te quedabas con una parte para ser cambiados por comida, pero como era tan dispendioso estar trasladando comida para hacer el intercambio,
El Cesar ideó la estrategia para el pago por la labor, luego de los alimentos concibió en pagar con granos o semillas, luego pasó por la sal, y por último creó las monedas de oro, plata, bronce y acero en pago al fruto sacado de la tierra, que ahora era del Cesar, y él como buen inversionista de su propia tierra, entregaba esclavos para hacer más fácil la labor de la tierra. Como administrador, solo debías alimentarlos y darles techo. Súper fácil, ¿no? Ahora, no contento con que la actividad dentro del territorio creciera y lleno de avaricia con las riquezas saqueadas de otras comunidades, el Cesar solicitó se le pagasen impuestos, tributos, que serían repartidos en las 3 tribus que crearon Roma. Claro, tenías que pagar tributo, pues las tierras eran del Cesar y el administrador de esa tierra comiendo y sacando provecho de ellas gratis, esto sin contar que los primeros esclavos eran entregados por el Cesar. Estos luego eran comercializados cual carreta entre administradores y allí comienza el comercio de esclavos. No está de más recordar que en esta época y las anteriores los esclavos no tenían raza específica, pues podían ser amarillos, blancos o morenos. Pero la avaricia del Cesar cada vez era mayor, cada que enviaba a recaudar impuestos, tenía que pagarles a quienes lo recaudaban, a quienes lo contaban, a quienes lo transportaban en seguridad pues le podían robar, y a él mismo gobierno para que lo conservara junto con sus riquezas. Todo este modelo económico generaba cada vez más responsables a quienes pagarles una tajada de ese tributo. Al darse cuenta de este costo administrativo, el Cesar empezó a cobrar más altos tributos al pueblo, pues según el Cesar ellos prosperaban pero las riquezas del Cesar no. Esto obviamente conllevó a malestares entre los administradores, que luego se confabulaban con otros reinos para propagar la guerra y poco a poco el imperio se llenó de enemigos, perdiendo así territorios poco a poco hasta que dejó de ser imperio. Pero hay que reconocer que fue un buen intento, pues duró un buen tiempo y la mayoría de los humanos no se sentían tan esclavos pese a que todos lo fuesen. Recuerda que la palabra esclavo proviene de eslavo, los primeros en ser doblegados por el Imperio Romano. La etimología de palabra inflación proviene del latín que significa efecto de subir los precios, así como la etimología de la palabra interés proviene del griego y significa intervención del poder. Hasta el momento no hay registro formal de cuándo inició la inflación a afectar las economías copiadas del Imperio Romano, pero se especula que parte de las rivalidades existentes entre naciones luego de dicho imperio hacían que el comercio del mismo fluctuara, aprovechando que las comunidades cercanas también manejaban monedas para comerciar sus alimentos en determinados momentos donde la peste y el clima jugaban en contra de sus cultivos. Al ir a pedir ayuda a los territorios vecinos, ellos le vendían dichos alimentos, pero muchos optaban por aprovecharse de la necesidad y tragedia, lo comercializaban pero lo hacían a un alto costo, esto generando complicaciones para los esclavos habitantes de la comunidad necesitada, debido a que como lo habían comprado más caro, tenían que vendérselo a dichos habitantes más caro. Es en ese instante en donde el juego de la inflación tiene efecto. En ese momento la economía se perfilaba hacia el punto en donde estamos ahora, puesto que esa sola influencia de la necesidad, demanda, vs. quien tenía el producto pero no quería venderlo, oferta, influía sobre el precio que estaban dispuestos a pagar para obtenerlo. Es decir, la farsa de la oferta y la demanda que se basa en especulación sobre lo que están dispuestos a pagar por los bienes o servicios teniendo en cuenta el factor de cuánto realmente necesitan dicho bien o servicio. La etimología de la palabra necesidad proviene del latín y significa no para, es decir, es algo que no puede parar tu vida, así le llamo farsa pues está sujeta a la necesidad, pero ¿qué pasa si la necesidad no estuviese en el juego? ¿Qué pasa si para ti deja de ser una necesidad? ¿Qué pasa si el 99.9% de lo que creemos que necesitamos, no lo necesitamos? Hay que aprovecharse siempre de la necesidad del otro. Aquí una clave del éxito económico, aprovecharse siempre de la necesidad de los demás y si no existen inventarlas. Acá mi pregunta: ¿cuánta moral tienes para ser exitoso en la vida? ¿A cuántos estás dispuesto a llevarte por delante o pisotearlos en el camino? Entendiendo lo anterior, ¿cuánta moral y buen corazón puede tener un exitoso económicamente? ¿Vale la pena ser exitoso? Básicamente después de dichos sucesos, en donde los reinos, imperios, gobiernos, dictaduras, invasión de territorios, conquistadores, descubridores se empezaron a aprovechar de sus rivales por tener en sus manos territorios ricos en diversidad natural, con estas prácticas promovían constantemente las guerras, el cierre de comercios,
el cierre de territorios, las alianzas para acabar económicamente a las demás naciones, y esto siguió así durante muchos años. Inclusive podría decirse que en la actualidad aún vemos la inflación hacer estragos en las economías actuales. ¿Sabías que el nombre banco proviene de las bancas de madera donde se sentaban quienes contaban el dinero, y quienes comenzaron con esta práctica fueron los judíos en Francia e Italia? Claro que desde que tiene origen la esclavitud tiene origen otro precursor que afecta la economía, los bancos, pero estos no eran llamados así en las antigüedades, pero su función siempre fue muy parecida. Inicialmente era donde se resguardaban los alimentos y /diagonal o las semillas. En épocas de crisis estas eran prestadas a los esclavos quienes podrían cultivar más alimentos y /diagonal o comer en ese momento, pero claro esto no se realizaba con el fin de ser buenas personas, ya que muchos a quienes se les prestan dichos alimentos y /diagonal o semillas muchas veces no tenían forma de devolver el préstamo. Los administradores de dicho resguardo empezaron a poner condiciones para el préstamo, como garantía en caso de que no pagasen, por ejemplo perder alguno de sus animales y /diagonal o terrenos, pero no contentos con ello adicional de dejar una garantía de pago, estos pedían un pago adicional, por el hecho de asumir el riesgo de prestarles dichos alimentos. ¿Cuál riesgo si para eso dejaban las garantías? A ese riesgo lo llamaron interés y hasta la fecha lo sigue enriqueciendo y a ti y a mí empobreciendo. Pero al igual que todos los modelos funcionales, fueron evolucionando y fueron adaptados por cientos de imperios pasando por el romano, entre otros muchos. Claro, dentro de las modificaciones ya no solo se prestaba comida, semillas, sino que también se empezaron a prestar artículos, animales y hasta a las esposas. Pero no fue sino hasta el año 1300 en Francia e Italia en donde acaparadores de dinero se volvían prestamistas, solicitando garantías como tu hogar, tus bienes y adicional cobraban un alto interés. Se dice que los principales pioneros de la banca fueron la familia Bardi y Peruzzi, judíos, los cuales esparcieron sucursales de prestamistas por toda Europa, pero este negocio no pararía allí. Los prestamistas que seguían su ejemplo decidieron abrir las oportunidades a no solo prestarle dinero a las personas del común, adicional buscaron la forma de financiar compañías, influyendo en inversionistas, es decir, se tomaba la totalidad de una empresa, se dividía en 100 y estas partes se vendían para financiar a las mismas. Esto corría por parte de especulaciones que influenciaban sobre el supuesto potencial de dichas compañías. Estos especuladores vendían dichas acciones, ganaban por la venta de las mismas, allí nacen las ventas de acciones y la bolsa de valores. Todo esto ocurre en Bélgica cerca del año 1460. Luego de haber revolucionado la idea de los bancos, esta fue adoptada en muchos países, pues empezaron a acaparar dinero a costillas nuevamente de las necesidades de los demás. Ahora no solo se empezaron a comercializar solo acciones y divisas, también tenían otros intereses por las piedras preciosas, el oro, la plata, el bronce. Fue allí en 1743 en una orfebrería de Alemania por parte de Amschel Moses Bauer, un judío que adicional de ser orfebre era cambista y prestamista. En dicho negocio pintaba un escudo con de estrella de 6 puntas, hexagrama, de color rojo y desde allí es conocido como Rothschild, que supuestamente en alemán significa escudo rojo, pero en inglés, Rothschild, significa el consumo de niños. Él enseñó a sus hijos los secretos del negocio y fue su hijo Meyer Ramsco Rothschild quien fraguó el imperio esparciéndose por Europa en los años 1760. Adicional aparece como miembro oficial de los Iluminados de Baviera, Illuminati, para los años 1782. A su vez les heredó los conocimientos a sus hijos quienes potenciarían el imperio Rothschild. ¿Recuerdas que los Iluminados eran también jesuitas y masones? Con referencia al consumo de niños vemos, Levítico 18:21 tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Deuteronomio 18:10 no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero, o hechicero. 2 Reyes 17:17 hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas. Practicaron la adivinación y los augurios, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole, Hechos 7, 42-43 y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo,
como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. ¿A qué estrella crees se refiere? El escucho Rothschild tiene la estrella de 6 puntas, hexagrama, la cual está mal relacionada con el pueblo judío debido a que relaciona falsamente con la estrella del rey David, pero resulta que en los escritos bíblicos nunca describen dicha estrella como un hexagrama. Realmente el rey David usaba un escudo llamado tetragramatón, que es una estrella de 5 puntas. El hexagrama es un símbolo pagano y se atribuye dicha estrella al dios Moloch y Renfán. Para ello cito el libro de Hechos 7, 42-43. Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Y en el libro Amos 5, 26-27 antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré, pues, transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Y me suena aún más el hecho que especificaran que estaban haciendo culto al ejército del cielo. Estrellas a quienes se menciona son los ángeles. Recordemos que en el cielo no solo hay espíritus buenos, y para ello cito Génesis 1, 14-18. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Para resumir la cita anterior, si la luz es bueno, las tinieblas es el mal, ambos tienen morada en el cielo y están allí para alumbrar, enseñar, guiar a la tierra. Ahora, si el símbolo es una estrella, ¿a quién están alabando? No creo que sea al Creador. Resulta que muchas de las riquezas que acapararon tanto Inglaterra como España durante la conquista en América por los saqueos del oro, la plata y otras riquezas entre 1400 y 1800, saqueos que le sirvieron a España para salir de la crisis en la que estaban antes de iniciar la conquista, la mayor parte de estas riquezas las vendieron a Inglaterra. Nathanael Rothschild, miembro de los Illuminati jesuitas masones al igual que su padre, fue patrocinador de las guerras napoleónicas gracias a su poder adquisitivo. Sin ser esto bastante, Nathan y sus hermanos amasarían su mayor emprendimiento que los llevó a el éxito en 1814. Cuando fueron encargados por el gobierno británico para obtener los medios financieros para ayudar a Gran Bretaña y sus aliados para derrotar a Napoleón. Avecinándose la guerra con Napoleón, Gran Bretaña se vio forzada en buscar recursos para dicha guerra. ¿Cómo podrían conseguirlos? Fácil, vendiendo el oro, la plata y el bronce comprados a España y los cuales habían sido robadas de América por parte de la conquista de los ingleses y españoles. ¿Cómo? Exacto. Así como lo lees, los Rothschild jugaron en ambos bandos, patrocinando ambas caras de la guerra, en una parte apoyando a Francia y en otra buscando los recursos para la guerra contra Francia por parte de Inglaterra. También los Rothschild en 1832 se convirtieron en el banquero papal oficial, gracias al préstamo realizado a la Iglesia en dicha época, bajo acuerdo con Alessandro Torlonia, príncipe de Italia, representando a la Santa Sede del Papa Gregorio XVI para dicho acuerdo. En Israel se adoptó dicha estrella, hexagrama, en su bandera en el año 1948, 3 años después de culminada la Segunda Guerra Mundial, y su diseño fue aportado por el movimiento sionista del cual su fundador era Theodor Herzl, al cual se le atribuye haber sido masón en Hungría y el cual era miembro de los sionistas, y entre sus líderes se encontraba la familia Rothschild. ¿Cómo? Ahora la pregunta es por qué Hitler los marcó con esta estrella, buscando tal vez a dicha familia, o todo fue como raro, una simple mentira.
pues ¿quién tiene evidencia de ello? ¿Acaso no eran los mismos alemanes quienes portaban brazaletes con la esvástica? Por otro lado, las esculturas paganas están esparcidas por todo el planeta comenzando por el Vaticano, en su Coliseo romano, está puesta la estatua de Moloch, aprobada por el mismo Papa Francisco quien es jesuita. En las ruinas de Palmira en Siria, se encuentra el templo de Moloch, además de la estatua de Prometeo, quien robó el fuego de los dioses y se lo entregó a los humanos, se encuentra en el Rockefeller Center en New York, entre otras más. No está de más revisar que una de las familias que también aprovechó las necesidades de los demás para sacar provecho, fue la familia Rockefeller estadounidenses, pero a quienes se les relaciona sus orígenes en la antigua Alemania. Amasaron su fortuna de la nada, pues inicialmente la familia era campesina y de repente en 1870, ¡paf!, $1 millón de capital salió de la nada y es absorbida por la Standard Oil, que casualmente terminó siendo de ellos mismos. Lo raro es que esta familia también tiene su historia en la logia masónica. Fueron quienes empezaron a acaparar el negocio del petróleo eliminando a las competencias de energías renovables, adicional de orientarse hacia el negocio de los bancos convirtiéndose en uno de los más grandes del mundo. ¿Sabías que desde 1835 ya existían vehículos eléctricos y para el año 1900 estos alcanzaban la velocidad máxima de 100 km/h, pero su poco apoyo de la industria estadounidense los dejó en el olvido? Acá de nuevo simples casualidades del destino, así como el Big Bang. ¿Sabías que anteriormente cuando había crisis en los países cada uno tenía la autodeterminación de imprimir su moneda local e inyectarla en la economía para reactivarla? Pero luego de la Revolución Francesa, cerca del año 1913 se crea la Reserva Federal, un banco privado de dueños judíos masones, entre ellos la familia Rothschild y Rockefeller. Este banco se estableció como el Banco de Bancos. Este banco se convirtió en la principal autoridad económica sin ningún ente regulador en las naciones aliadas a su grupo Messen, grupo que luego pasó a llamarse ONU. O leído al revés, un orden mundial. Esta autoridad determinaría cuándo imprimir billetes, a qué valor, a qué interés, y la inflación dentro de cada país. Casualmente el año siguiente estalla la Primera Guerra Mundial en 1914. Otro que vale la pena mencionar es la familia Swartz, apellido de origen francés reconocido por ser miembro del ejército francés, los cuales eran provenientes de Hungría. En pleno 1936 cambian su apellido a Soros debido a su origen judío. Recordemos que en esa época Hungría era fascista y antisemita. George Soros sobrevive al Holocausto vendiendo a Hitler judíos. Luego ingresa a Inglaterra, y después de esas fechas, fue quien provocó la quiebra del Banco de Inglaterra en 1992, en donde aprovechó su destreza en las inversiones para ganar $1.000 millones en esa época, fundando con ello varios fondos de inversión y amasando así su gran fortuna. Ahora que vemos estos casos de familias judías, sobrevivientes al supuesto holocausto, en donde según la propaganda de la época murieron 6 millones de judíos, marcados con una estrella de 6 puntas, guerra que duró 6 años, entre 1939 a 1945, la cifra da 666. Lo que me trae ciertas preguntas. Rara la cifra de 6 millones, no eran 57 países contra 3, estaba invadiendo o defendiéndose. ¿Por qué marcarlos con la estrella, hexagrama, puesto que en esa época dicha estrella no hacía referencia al pueblo judío? ¿Por qué crear campos de concentración si el fin era matarlos? ¿Por qué alimentarlos si la idea era que murieran? ¿Por qué matarlos en la cámara de gas, sabiendo que las balas son más baratas? ¿Por qué no quemarlos todos y así salía más económica la gasolina? ¿Cómo identificaron las víctimas? ¿Cómo sabían qué pedazo era de quién, no que los volvían jabón? ¿Por qué si la idea era matarlos a todos luego de 6 años de guerra, al final Rusia libera a miles de ellos de los campos de concentración? Si la idea del campo de concentración era matarlos, ¿por qué liberaron judíos de esos sitios cuando terminó la guerra? ¿Por qué las bombas nucleares estallaron en Japón y con esto se acabó la guerra? ¿Luego el malo no estaba en Alemania? ¿Por qué salieron diarios de niños como el de Ana Frank escritos durante el Holocausto con bolígrafos, si el bolígrafo dio su origen en Argentina en 1943? Lo más raro era que les entregaran bolígrafos en el Holocausto. ¿Por qué esforzarse en hacer fosas comunes, si quemarlos hubiese sido menos esfuerzo? Esto entre muchas más. Todo lo anterior ha contribuido a controlar mucho más a las naciones.
Pues parte del plan inicial de los esclavizadores se basó en la lógica: quien controla el dinero, controla el mundo. Esto es fácil de deducir, pues el sistema esclavista creó el dinero como pago de tu esfuerzo, el cual realizas en contra de tu voluntad, por ello lo llamaron trabajo. Pero ¿qué pasa cuando hay muchas naciones esclavistas? Para controlar estas naciones, es necesario controlar su flujo de efectivo limitándole su libre impresión. Para tener el control, de esta forma mueves los hilos de cada nación afectándole su economía, endeudándolos, hasta el punto en que los de abajo sigan abajo y los de arriba no se alejen tanto de los de abajo. ¿Quién le presta a quién y de quién es el dinero? Recuerda, la etimología de la palabra trabajo significa 3 palos en los cuales se golpeaba a los esclavos, y éstas se relacionan no con golpear, sino con sufrir el golpe. Despierta. Anteriormente las monedas tenían un valor equivalente o cambiable: oro, plata, bronce o piedras preciosas. Después de la instauración de los bancos a nivel mundial, ellos, los judíos, masones, jesuitas, Illuminati, guardaron en sus arcas esos materiales y los cambiaron por papel, letra de cambio, supuestamente para que no fueras por el camino con todo ese volumen de materiales. Así solo cargabas papeles, y quien tenía esos papeles era quien al final lo reclamaba y se quedaba con esas piedras. ¿Qué guardaban los bancos? Luego de que en 1913 se fundara la Reserva Federal como el Banco de Bancos, su primera orden fue quitarle el valor equivalente a ese papel que cargabas en los bolsillos. Es decir, si antes el billete o papel decía 1000 pesos oro, cambiabas el valor del papel en oro o lo convertías en otro material disponible, plata, bronce, etc. Al quitarle la equivalencia, ese papel solo se llamaría 1000 pesos y ya no podrías cambiarlo por oro ni otro material en los bancos. ¿Cómo? Es decir, ese papel que tanto guardas y añoras no tiene ningún valor equivalente, no vale nada. Te quitaron las piedras y las cambiaron por papel para luego decirte que ese papel no lo podías cambiar por las piedras. Lento pero seguro fue su robo. El real valor de ese papel que llamas dinero, después de las 2 guerras mundiales, es tu vida, pues al ir a trabajar, esclavitud, estás cambiando esa vida por los papeles que no valen nada. Una vez te dan los papeles, estos quedan valiendo tu vida, esa vida que dejaste de vivir por obtener esos papeles. Pero nadie te lo explica y así, sin saberlo, vas malgastando la vida que cambiaste, comprando cosas materiales que no necesitas y que nunca te recuperarán la vida que perdiste o cambiaste por obtener esos papeles, y a la final, cuando llegue la muerte, todo lo que compraste no te lo llevarás, y si los dejas, se convertirán en un problema para tus parientes y no en un beneficio, pero aún así habrás desperdiciado toda una vida sin darle sentido o propósito. El sistema esclavista te mantiene malgastando la vida, con la propaganda, la televisión, la música, y hasta juegan con tu temor y tus sentimientos. Manipulan tu mente y te hacen desear adquirir bienes y servicios que no necesitas, te venden mentiras y te engañan para que te suicides poco a poco. ¿No te has preguntado de dónde nace tu primer deseo de tomar negra cola, el primer impulso de comer carne, el primer impulso de adquirir un celular, el primer impulso de comprar ropa? El primer impulso de comer embutidos cancerígenos, el primer impulso de beber o fumar, el primer impulso de consumir analgésicos o drogas de laboratorio. Exacto, lo viste en alguna propaganda, en televisión o en la música. Ahora la pregunta más dura de todas: ¿realmente lo que te venden lo necesitas? Es decir, ¿sin eso puedes continuar tu existencia? ¿Y si es así, por qué lo deseas? Recuerda, la economía fue creada para controlar a los esclavos e inyectarles el sueño falso de que el dinero te liberara de la esclavitud, vendiéndote sueños que funcionen como motivadores y te mantengan entretenido y dormido en el pasar de la vida. La idea principal es que vayas lanzado la piedra de los sueños cada vez que la recoges: primero la ropa, los zapatos, luego un celular, luego un televisor, luego una cama, luego la universidad, luego una casa o un carro, y así sucesivamente. Estudia, pues quien no estudia no es nadie, eso dicen tus padres, pero cuando terminas de estudiar te das cuenta que sigues abajo en la pirámide del látigo e igual que los demás te toca trabajar. El estudio no hace la diferencia. Ahora, como estás debajo de la cadena, trata de estudiar sin fondos. Imposible, ¿verdad? Vas a tener que endeudarte. ¿Cuántos años estudiando y cuántos más pagando la deuda? En promedio son 10 haciendo ambas, o en los mejores casos son solo 5.
Pero esos años son perdidos, pues la vida que desperdiciaste trabajando para conseguir ese dinero no la viviste, la malgastaste, pues el tiempo no se recupera. Ten un techo, lo mínimo que debes tener, donde dormir, dicen tus padres. Pero ¿cómo? Si estás debajo, ahorrar llevará mucho tiempo, ahora vas de nuevo a endeudarte. ¿Cuántos años desperdiciados pagando la deuda? En promedio son de 15 a 20, son 20 años de tu vida aguantando humillaciones de tus jefes, trabajando en donde te tratan mal, tantos años desperdiciados sin poderlos disfrutar. Pues no puedes renunciar ni darte el lujo de quedarte sin empleo, o de viajar, pues el banco puede dejarte sin nada cuando le incumples la deuda. Y si lo logras ya habrás perdido 20 años de tu vida y probablemente estés lleno de enfermedades por tan arduo trabajo. Ten un coche, para que no sufras en el transporte público, ¿cuántos años más? En promedio son 5, de nuevo a endeudarte, pues el sistema te ha mostrado que para tener algo tienes que endeudarte, pero cuando obtienes el beneficio te sale más caro sostenerlo, seguros, impuestos, refacciones, mantenimiento, parqueadero, lavado, etc., y en vez de ganarle cada año se deprecia rápidamente y el dinero que invertiste en comprarlo y en sostenerlo nunca se recuperará. Una vez cumplidas los falsos sueños de la vida impuestas por la sociedad jesuita, judía, masónica, Illuminati, y asumiendo que comenzaste a la edad de los 20 años, ¿cuántos años desperdiciaste? ¿Cuántos años le entregaste a una empresa que no te valora, a un negocio que no te deja dormir, a un banco que cuando te descuides te dejará sin nada? Asumamos que en el mejor de los casos son entre 30 y 40 años, ¿cuántos años tendrás para esas fechas? Entre 50 o 60 tal vez. ¿Qué tal si en el camino tuviste hijos y quieres lo mejor para ellos, les das educación y les vendes la misma idea? Eso sin contar que te mataras en el trabajo para darles todo lo que nunca te dieron tus padres. Lo que no te dieron fue la verdad. Ahora imagina cuando llegues a los 70 o 80, cuando ya te hayas podido pensionar y tu cuerpo te cobre todo el esfuerzo que hiciste en tu vida para tener las cosas que el sistema te vendió. Cuando estés en un hospital pasando tus últimos segundos, ¿creerías que valió la pena el uso que le diste a esa vida que te dieron? O al igual que miles, al final dirás, me hizo falta más tiempo. Hay tantas cosas que quise haber hecho o pude haber hecho diferentes. Ahora imagina un caso peor, vas en el primer nivel del sueño, estudiar. Y resulta que mueres antes de poderte graduar, ya sea en un accidente de tránsito, un resbalón en la bañera, un paro cardíaco, un asalto a mano armada, una riña en un bar, entre otros. Si supieras que se acercaba la muerte, ¿hubieses usado el tiempo de vida para lo mismo o hubieses hecho algo diferente? Ahora mismo te dejo otra para completar. Imagina un día cualquiera en el trabajo y justo al salir del trabajo te mueres, ya sea porque te arrolla un coche, tienes un paro cardíaco, un desastre natural, un asesino, etc. Si supieras con anticipación que ese día ibas a morir, ¿hubieses ido a trabajar o qué hubieses hecho con tu último día? Yo recomendaría vivir la vida y valorarla como si se fuera a acabar al finalizar el día, para que no partas con arrepentimientos y hazlo sin importar qué dicen tus padres. Recuerda, ellos también han sido domesticados, pero nadie se los dijo. La vida es tan hermosa y tan corta que nos preocupamos de más, sufrimos porque nos lo buscamos en nuestra ignorancia y no apreciamos el regalo de la creación. Cada día de tu vida es el primero, el único y el más importante. Mateo 6:34. No se inquieten, pues, por el día de mañana, que el día de mañana ya traerá sus inquietudes. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Empieza por valorarte tú. Pues en los trabajos o empleos, te pagarán lo mínimo por tu vida y tú les entregas lo máximo de ella. Valórala y entrega solo equivalencia. Si te pagan lo mínimo, entrega lo mínimo. Aprende a desprender los falsos deseos de necesidad, deja de comprar cosas que no necesitas. Cuando cojas el papel, visualiza tu vida en él y realiza inversiones que te recuperen parte de esa vida, viajar, conocer, probar, experimentar. Tu vida no es el trabajo u oficio que elegiste para sobrevivir en el sistema, búscate una vida que valga la pena y cuando te llegue el momento de partir lo hagas sin arrepentimientos. Nota: quien determina el precio de las cosas es el público, nosotros. A esto lo llamaron la ley de la oferta y la demanda. Si tú y miles de personas más determinan que el precio de un artículo no es el que se encuentra fijado en el estante, por tal motivo ninguno lo compra,
Esto hace que los precios de ese artículo desciendan hasta el punto en que puedan volver a ser adquiridos nuevamente. Asimismo pasa cuando miles de personas compran artículos que asumen que es el precio, esto irá subiendo poco a poco hasta que ninguno compre. No sigas el juego y utilízalo con sabiduría. Deja de comprar hasta que el precio llegue siempre al mínimo. Ahora que estás pensado qué has hecho con tu vida, aprovecha para respirar, meditar, reflexionar, investigar y llegar a tus propias conclusiones. Capítulo 7. En la sociedad. Gracias Alicia, has llegado hasta nuestro último capítulo y esperamos hasta el momento hayamos cumplido tus expectativas frente a lo que pensabas encontrar aquí. Pues la tarea no acaba aquí, una vez culminado deberás ascender y convertirte en el conejo blanco y dejarte ver por otra Alicia. Te estarás preguntando, ¿será cierto? Pero no tiene sentido, esto es una locura, ¿cómo es posible? ¿Por qué la gente va por la vida sin saber esto? Veo la gente pasar como si su vida fuera perfecta. ¿Por qué nadie me lo dijo antes? ¿Por qué nadie lo ve? Tal vez hasta estarás pasando por la fase de negación, pero si te tomaste el tiempo necesario para analizar, investigar y respirar, te habrás dado cuenta que has desperdiciado tu vida hasta el día de hoy, el don más valioso. Y es hermoso porque dura poco, pero no todo está perdido, puedes comenzar a partir de hoy a vivirla de la forma correcta y compartir el conocimiento a todo el que conoces. No te preocupes en culpar a tus padres, o a tus abuelos, menos a tus bisabuelos pues como lo mencionaba anteriormente. Ellos tampoco lo sabían y podríamos retroceder hasta el antiguo Egipto en donde ellos tal vez sí lo sabían y por ello nos dejaron parte de su historia en las paredes, como advertencia a las futuras generaciones y como sabíamos que no tendríamos toda la capacidad hasta nos hicieron dibujitos. Pues inclusive ni siquiera es culpa de nuestros ancestros el haber desarrollado tantos defectos de la sociedad, tales como la hipocresía, la moral barata, el odio, el rencor, la mentira, la avaricia, el racismo, el clasismo, el ego, el engaño, la envidia etc. Pues ellos solo aprendían de lo que veían, repetían y se heredaban costumbres desde el inicio de los tiempos y pese a que tuviesen la opción de ser diferentes, no conocían qué era ser diferente y si lo conocían se los contaron como la historia de un ser diferente y se la dibujaron como un elegido, el único con el poder, cuando todos somos iguales, creados a imagen y semejanza del Creador y tenemos el mismo poder. El poder de transformar lo malo en bueno y alejarnos de la tentación, de allí la misión que alumbrara la tierra y separar la luz de las tinieblas. Aún así esa historia del ser fantástico, solo la escucharon más no la analizaron, pues siguen haciendo todo lo que no debe hacerse, todo lo que el ser vino a criticar, se arrodillaron a pedir disculpas sin remediar los daños y sin cambiar en su corazón, esperando con esto ser bien vistos ante los demás, pues con decir yo soy, cristiano, judío, católico, evangélico, testigo de Jehová, musulmán, etc. Les da un estatus de buenas personas y lo hacen para engañarse a sí mismo como a los demás y dañar. El engaño planeado por estos grupos, Illuminati, masones, jesuitas, judíos, que no solo se encontraron en Francia para 1700. Recordemos que ya habían sido amigos en las cruzadas desde 1099 y antes con la idea de conquistar Roma después de Cristo sobre los años 300. Algunos especulamos que están desde el origen de la humanidad y de la esclavitud, confabulados para controlar el planeta entero y hasta el momento lo han logrado. ¿Sabes por qué? Porque los esclavos no sabían que eran esclavos, al igual que tú hasta hace apenas unas horas y los pocos revolucionarios como Jesús, que se atrevían a enfrentarse al sistema, eran asesinados y exhibidos en público para que la masa tuviese miedo del poder del sistema. ¿O acaso el asesinato de líderes sociales a lo largo de la historia han sido meras casualidades? Aquellos con la conciencia suficiente para salirse de los lineamientos del sistema han sido callados y entre ellos nombraremos algunos sin importar orden cronológico: Jesús, Mahoma, Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King, Bob Marley, Jorge Eliezer Gaitán, Princesa Diana, Jaime Garzón, Luis Carlos Galán, Almirante Richard Evelyn Byrd, Mac DeGruy, Vin Liu, Facundo Cabral, Mac Hughes, John Lennon, Hitler, etc. Entre miles de millones más. La diferencia es que a Jesús lo inmortalizaron en el momento de su muerte para que la humanidad no se le olvide qué pasa cuando intentas cambiar las cosas y los más dormidos le rezan a un cadáver clavado en un palo.
en vez de celebrar sus palabras en vida y usarlas para enriquecer su espíritu y transformar su vida propia pasando de las tinieblas a la luz. Ahora, si tú ya conoces una pequeña parte de la verdad y no la transmites, la culpa esta vez sí será tuya. Llegó la hora de aprender a desaprender lo mal que hemos aprendido. Ahora para recordar que Soros, judío, aparte de ser multimillonario y pertenecer a las logias nombradas anteriormente, es el encargado de dividir a la sociedad, volviendo con las enseñanzas del antiguo imperio romano divide y vencerás, como lo hace, fácil, inyectado dinero y capital a organizaciones enfocadas en generar controversias a nivel mundial, como por ejemplo, donó fondos promoviendo el cambio climático a varias organizaciones, así como estuvo muy de la mano con la niña analfabeta proclamada por los medios de comunicación como experta del cambio climático Greta Thunberg, a la cual obviamente financia Soros. Adicional financió movimientos feministas por todo el mundo acompañando a las revueltas en contra del patriarcado, decían, promoviendo el odio hacia el hombre y el aborto. Asimismo ha financiado muchísimas organizaciones defensoras del PI, y ahora anda promoviendo la pedofilia. Así como se ha sabido ha patrocinado varias protestas a nivel mundial, así como ha financiado millones de organizaciones antifascistas, antisemitas y raciales como el Black Lives Matter. Y esto es solo la punta del iceberg de lo que nos muestran, pero si esos movimientos no son malos dirás, claro que sí lo son, pues dividen a las personas y el pueblo dividido siempre será vencido, promueven el odio entre nosotros mismos más no el amor. Y esto genera más preguntas, tales como, si los esclavos en la antigüedad aplicaba para todas las razas, porque hoy día se habla de que los únicos esclavizados fueron los de piel oscura, ¿el feminismo no es acaso igual que machismo, solo que aplicado en el sexo opuesto con el fin de crear diferencias entre hombre y mujeres? Las preferencias sexuales diferentes al heterosexual generan diferencias hacia los hombres y mujeres. El cambio climático es una excusa para cobrar más impuestos y enfrentar a las masas para saber quién es más culpable, en vez de esforzarse en crear soluciones reales. Racismo es solo cuando un blanco mata a un moreno, pero cuando sucede al revés, ¿cómo se llama? Mi invitación es a que pares, investigues, sientas y analices si estos movimientos nos traen algo más que divisiones y odio. Adicional, no es extraño que manipulen la sociedad con programas televisivos y películas, pues hay una patente de manipulación del sistema nervioso por campos electromagnéticos desde monitores patentada desde el 2001, con número de patente US 6506148B2, esto sin desmeritar que el proyecto MK Ultra sobre control mental, el cual inició en 1950 auspiciado por la CIA. Supuestamente desmantelado años después, pero con ejercicios muy bien aplicados hoy día como lo es el terror mediático. ¿Recuerdas qué pasó en el 2001 por TV, la caída de las Torres Gemelas? Y con todo ello buscan vender mentiras como verdades y verdades como mentiras, reescriben la historia, se inventan las noticias, las guerras, las pandemias, nos ocultan información y nos la repiten hasta que te la guardes y la repitas como verdad absoluta. Por ello se habla de mensajes predictivos y subliminales en dibujos animados con contenido sexual y blasfemo. Esto no es raro debido a que Walt Disney era masón grado 33, por algo su extraña obsesión por ser congelado para que posteriormente puedan revivirlo, culto egipcio. Asimismo Hollywood es casa de masones satánicos, pues sus películas también contienen información oculta, y sus actores son parte de la logia incurriendo en rituales satánicos, asesinatos, violación de niños y consumo de adenocromo. Hasta los Simpson que tanto te gustan tienen su origen Mason, por ello sus profecías, que no son profecías, son un adelanto de sus planes. Ahora nombraremos solo algunas de las mentiras más grandes auspiciadas por la propaganda escolar ayudada de los medios de comunicación, radio, cine, televisión, periódicos, redes sociales, etc. Te dicen que el centro de la Tierra queda a unos 6.360 km bajo la superficie, pero la mayor profundidad excavada por el ser humano son 12 kilómetros en el pozo de Bertha en Oklahoma. ¿Cómo saber qué hay dentro? Si fuera magma como dicen porque los océanos no hierven, te dicen que la Tierra gira a una velocidad de 1.700 kilómetros por hora, más rápido que una bala y hasta rompe la velocidad del sonido que está sobre los 1.235 kilómetros por hora. Sin contar los otros 7 movimientos que realiza la Tierra en el espacio, y lo raro es que no es perceptible por los seres vivos, no ha sido comprobada a la fecha.
Te cuentan desde pequeño que la gravedad es la fuerza de atracción invisible que ejerce un cuerpo sobre otro y por eso en la Tierra las cosas caen al suelo. Lo raro es que las nubes no se caen pese a que contengan grandes cantidades de moléculas de agua en ellas. Adicional, los que viven de cabeza en Australia, la gravedad es tan buena que es tan fuerte para sostener toneladas de agua, pero tan débil como para dejar volar un pájaro, un avión, un globo, una bolsa, el humo, etc. y por qué no un zancudo. Imagínate una nube negra sobre tu ciudad o país. Ahora imagina cuántas moléculas que componen el agua debe albergar en una tormenta. Si las moléculas pesan, ¿cuántas toneladas puede contener antes de precipitarse la tormenta? ¿Por qué no se cae y nos aplasta a todos, si la gravedad es lo que dicen? Porque podés planear en cometa y volar el globo? Ahora que me dices del problema de los tres cuerpos, este genera que los planetas se desvíen de su curso chocando unos con otros y del cual ni siquiera el mismísimo Newton pudo explicar, y le atribuyo el orden a Dios. ¿Qué me dices del Sol? Te cuentan que es un reactor nuclear que emite calor y por eso Marte está seco. Raro lo de Marte, ya que según ellos está detrás de la Tierra, por ello más lejos del Sol. Si el Sol calentara como dicen, no pasaría esto. Cuando subes una montaña ese aire es frío, inclusive entre más alto estés del suelo más frío hace, hasta generar nevados, esto sin contar que en pleno mediodía ves a el sol blanco más no amarillo. Nos cuentan de que Venus y Mercurio están más cerca del Sol que la Tierra, pero nunca los ves en pleno día generando microeclipses cada vez que pasan frente al Sol, ya que su órbita es más pequeña, pero lo raro es que en atardecer sí los ves lejos del Sol y al anochecer cerca de la Luna. De la Luna te cuentan que es una esfera, pero siempre ves la misma cara, sin importar en qué punto del planeta estés, norte, sur, este, oeste, siempre ves la misma cara, sus fases son dadas sobre una misma cara. Según ellos te dicen que está girando alrededor de la Tierra por la gravedad, lo raro es que siempre ves la misma cara, es decir que si la gravedad la arrastra, esa fuerza debería generar un movimiento que permita en algún momento ver su contraparte. Si fuese una esfera, se supone adicional que sus fases se deben a la sombra de la Tierra que la cubre, porque según ellos la Luna no tiene luz propia sino que refleja la del Sol, pero en la fase de media luna parece una galleta partida a la mitad y su sombra no es curva como en las demás fases. ¿Cómo es esto posible en una esfera cubriendo otra esfera? Ahora en los eclipses lunares que se dan en promedio 2 al año, la luna se pone roja y está totalmente alumbrada. ¿Cómo es posible si la Tierra oculta la luna todos los meses en fase de luna nueva? ¿No debería haber todos los meses un eclipse de luna? Y para agregarle puedes ver la luna en sus 3 fases desde las 10 de la mañana casi en el centro como si fuese medianoche. ¿No se supone que en la parte posterior de la Tierra está la luna alumbrando? Y si la luna es una esfera, que la alumbra, si está de espaldas al Sol, cuando fuimos a la luna ¿no se vio que brillara? Te dicen que el cosmos se mueve y que vamos rápidamente hacia la nada, pero el estudio de la bóveda celeste que se viene realizando desde hace más 7000 años atrás, donde con herramientas como el astrolabio y otras más modernas, puedes predecir el movimiento de las constelaciones y los planetas con mucha exactitud, hasta para predecir su posición en años futuros. Si nos estamos moviendo alrededor del Sol, porque las constelaciones son las mismas durante todo el año, ¿no se supone que en cada posición de equinoccios deberías ver estrellas diferentes? ¿Por qué en el día no puedes ver otras estrellas con un telescopio? ¿Por qué inclusive en ningún video de la NASA muestran estrellas detrás del Sol o en el espacio cuando salen y están frente al Sol? Te contaron que las civilizaciones antiguas, Babilonia, Sumeria, Mesopotamia, Egipto, etc., sucumbieron sin saber por qué, pero tienen algo en común. Tenían tecnología y conocimientos más avanzados que en nuestra época actual, estudiaban a la perfección las estrellas y sus movimientos, construyeron sus monumentos que hoy día no hay como igualarlos, su inteligencia propiamente era superior, y todos sabían por más de 6.500 años que la Tierra era plana. Esto sin contar que la mecánica de fluidos dice que una de las características del agua es que siempre busca su nivel, y se mantiene horizontal la superficie, no se curva. Revisa el mar, los ríos, los lagos, la piscina, el vaso de agua. Pese a esto, esas civilizaciones terminaron construyendo en un desierto, sin agua y sin alimentos. Rara la locación escogida para centrar su civilización, ¿no sería, tal vez,
que agotaron sus recursos naturales y dañaron tanto la tierra que el paraíso donde estaban se volvió desierto y esto conllevó a su autodestrucción. ¿Sería acaso un exterminio causado por la naturaleza, o autoproducido por su tecnología, la que sepultó estas grandes ciudades en la arena, así como sucedió en el diluvio, pero esta vez seria de arena? Te contaron que la economía surgió de la nada, evolucionó del trueque, pero no hay registro del trueque fuese usado por civilizaciones indígenas en alguna parte del mundo. Quienes llegaron con ese concepto fueron los colonizadores que cambiaron el oro, la plata y las piedras preciosas por espejos y otros artículos. Si nos remontamos muchos años atrás en la época de Jesús ya existía el pago con monedas, compraron a Judas judío, tiempo atrás, los persas, e inclusive los babilónicos y sumerios ya tenían un concepto de pago con monedas y otros artículos como los granos. Pero antes de eso no hay registro de cuándo llegó el concepto exactamente y cómo evolucionó, más que la hipótesis proveniente de la rivalidad entre culturas. Ahora que me dices de la historia, la política, la religión, donde todo lo han manipulado, tergiversado y llevado por mal camino para ocultarnos la verdadera razón de los reinicios de la humanidad, de los reinicios económicos, de las guerras, etc. Te contaron que el Titanic se hundió por culpa de un iceberg, lo raro es que recibió al menos 8 mensajes de avistamiento de iceberg en la zona de impacto. Esto según versiones oficiales y aún así el Titanic avanzaba a toda velocidad dirigiéndose casualmente a dicha zona. Eso sin contar que el capitán ya había transitado allí muchas veces cuando era capitán en el Olympic, el gemelo del Titanic y del mismo dueño que casualmente tenía asegurado el Titanic y cosa que lo beneficiaba pues el Olympic casualmente había tenido unas averías las cuales no cubría el seguro. Ahora lo raro es que entre los 1513 muertos por golpes diversos, ahogamiento e hipotermia se encontraban 3 magnates multimillonarios en opositores del Banco de Bancos o actual Reserva Federal. Aún más raro que siendo unos de los más ricos a bordo, casualmente no pudieran salvarse. La Reserva Federal es un banco privado que recogió todo el oro, plata y piedras preciosas de los países y se los cambió por papeles, para luego decirles que con ese papel no podían recuperar el oro, la plata y las joyas. Uno de sus dueños y fundadores es la familia Rothschild y también la familia de los Rockefeller. No está de más recordar que incoherencias tales como el alunizaje o cuando el hombre pisó la luna, dicho evento fue transmitido por todos los medios de comunicación en vivo, en donde el presidente Nixon coge su teléfono de cable y llama a la luna. ¿Cómo? Si llama a la luna y habla con los astronautas con solo 3 segundos de retraso en la transmisión. Lo raro de todo esto es que en la época no existían los teléfonos inalámbricos ni antenas que transmitieran dicha información por frecuencia, esto sin contar que tu actual celular se queda sin señal al salir de la ciudad, como llamo por cable, esto sin contar los errores de las luces y las sombras, la cuestión de que si en el espacio no hay aire no debería haber combustión de los cohetes y por supuesto el factor que desde la luna no veían las estrellas, sumándole el hecho de que la luna es muy pequeña supuestamente a comparación de la Tierra, pero en la foto, es la Tierra la que parece diminuta cuando debería verse gigantesca. Sumémosle el hecho de que el polvo de la arena en la luna no brillaba cual diamante, entonces ¿cómo es el hecho que la vemos brillar en las noches? Aún así después de todo esto ya van más de 50 años en que no nos es posible volver, con la teoría de que encontraron extraterrestres en ella para acallar a las masas. Pero ahora resulta que llevamos robots a Marte que está más lejos aún y cuando vuelvan a preguntar en unos años por qué no fuimos a Marte, será porque hicimos contacto con otras entidades eso dirán. Como vieron que funcionaban sus mentiras, nos lo entregaron una vez más con el atentado a las Torres Gemelas 911. ¿Recuerdas que hay una patente de control mental gracias a las ondas electromagnéticas que producen las pantallas casualmente mismo año? Suceso donde aviones que pueden dañarse fácilmente por el solo granizo o con colisionar con un ave, alcanzan a ingresar enteros a las torres. Lo raro es que siempre la ciudad tenía espacio aéreo restringido por aquello de que solo pueden volar helicópteros en la zona, esto sin contar que tenían dramatización de cómo fue que secuestraron los aviones. Ese mismo día cayó otro en el Pentágono, del cual rastro no quedó de dicho avión, la forma en que se desplomaron las torres parecía más una demolición controlada. El extraño caso de que la gasolina del avión es capaz de acabar con los cimientos del edificio, menos con los pasaportes de los terroristas, pasaportes con identidad verdadera, según ellos.
Sumémosle el hecho de que el edificio se encontraba vacío y por eso cuando se conmemora las víctimas de habla de policías, bomberos y enfermeros, ahora casualmente el dueño de dichos edificios, judío, había adquirido un seguro contra terroristas y ganó el dinero. Horas después de la caída de ambas torres, cayó otra torre cercana con el mismo patrón de demolición. Sin contar que OASM era un empleado de la CIA. ¿Se te hace raro que lo intenten de nuevo? Tal vez con un virus menos letal que una gripe común, patentado por los Estados Unidos desde 2014 con número de patente MX 2016-01-6722 AICA 3055247A1. Recuerda que todo tiene detrás un malévolo plan, el cual probablemente irá acompañado por un chip y de este se derivarán pagos por criptomonedas, auspiciados por Bill Gates, fundador de Microsoft, quien es Mason. Esta idea también tiene patente W2020-060606A1 desde 2018 para esta generación de transhumanos. ¿Sabías que la etimología de la palabra cripto proviene del griego y significa oculto o escondido? ¿Sabías que no hay comprobación en el mundo de que un virus o bacteria sean las causantes de las enfermedades, ni siquiera hay pruebas de que puedan contagiar a otro individuo? Estamos hablando de estamos compuestos de ellos e interactuamos con ellos el 100% de la vida en el planeta, eso sin contar que no hay diferencia entre un exosomas y un mal catalogado virus. Apocalipsis 13, 17-18 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. No es raro que tenga tanto interés de implantarnos el fabuloso chip y que la ONU tenga un sitio web llamado ONU Nuevo Orden Mundial con fecha 2030, la cual han llamado posteriormente, ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2030. Las mentiras globales son globales porque el orden mundial ya existe, pero no es ahora. Lleva haciéndolo desde muchas civilizaciones que ya han sido destruidas por ellos mismos en el pasado y desde la Segunda Guerra Mundial se postularon de nuevo como la ONU que al revés dice uno. Así crearon la OMS Orden Mundial de la Serpiente y claramente con sus ODM Orden Mundial para el 2030 pretenden hacerlo público. No creas que solo será la pandemia con un virus inexistente, donde crearon los síntomas promoviendo la producción de la proteína Spike que convierte cualquier célula con el cuadro COVID-19, tanto con las medidas de restricción, tápate la boca, no hables del tema y lávate las manos con lo que está sucediendo. Mantén la distancia de la verdad, que a propósito violan todos tus derechos humanos inalienables y que adicional están presentes en la mayoría de constituciones políticas de los países, así como con la experimentación con la terapia transgénica de modificación de ADN mediante un ARN mensajero, inoculación sin ser probada y aprobada anteriormente por organismos de control sanitario. Esta inoculación también contiene óxido de grafeno, tóxico, que terminará matando a más personas de lo que te cuentan. Fue el coronavirus sin la inoculación. Ahora este grafeno no solo es tóxico, sino que también es usado para transmitir información y recibir información, convirtiéndote en un robot más dócil. ¿Crees que será la única oportunidad que aprovecharán para impartir miedo? Impulsarán el falso cambio climático, orquestado por sus máquinas que modifican el clima basadas en radiofrecuencia que tienen en Estados Unidos, Rusia, Unión Europea, Inglaterra y otros. Una de ellas fue llamada HAARP. Estas tiene la capacidad de crear tormentas, sequías, activar volcanes, causar terremotos, tsunami, etc. Esta tecnología fue patentada por Nikola Tesla en 1893 y aplicada desde 1988. Ahora, no vayas a creer que no lo harán para aniquilar la creencia en un creador omnipotente y omnipresente. Te mostrarán demonios disfrazados de alienígenas, así como nos lo han mostrado en tantas películas de ciencia ficción, y lo que ha tergiversado el conocimiento espiritual en la última década, con los fanáticos de entidades extraterrestres que según ellos, vendrán a salvar a la humanidad, pues se presentarán como creadores, cuidadores y guías, ángeles caídos, estos mismos que causaron la caída de todas las civilizaciones. No te es extraño que todas las civilizaciones anteriores, que ya no están, hablan de sacrificios humanos entregados a dioses alienígenas ancestrales. Estos mismos esclavizaron la humanidad, la trataron peor que a hormigas,
te invito a revisar el arte que dejaron los babilónicos, sumerios, mayas, aztecas, egipcios, etc. Súmale las mentiras, la política, la ley, la policía, la economía, la educación, la religión. Pese a que sea una mentira, esto no significa que Dios no sea real, la sociedad, la libertad, etc. Pues nos han mentido desde siempre, han reiniciado la humanidad miles de veces han modificado la historia, miles de veces nos han hecho daño. Ya te habrás dado cuenta que las razas no existen, pues la diferencia solo es el color de piel, que la riqueza, dólar, es un sueño publicitario, que la inteligencia no se trata de recordar información, sino de saber qué hacemos con ella. Nos han vendido el odio en vez del amor y que todo este maldito sistema está mal. Lisa Simpson. Ahora ya sabes quién se apoderó del planeta, que desde los orígenes de la humanidad, se aprovechó de nuestra inocencia y nos esclavizó. Si una vez Jesús se enfrentó a él, le fue ofrecido todos los reinos de la tierra a cambio de que trabajase para él, si ya el mal gobernaba todos los reinos en aquella época, ¿qué cambió con la muerte de Jesús? Es Lucas 4, 5-8 y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Ten cuidado a quien le entregas tu fe, tu corazón, tus deseos, pues si dentro de tus plegarias está, dinero, imagen, bienestar económico, etc. y éste te lo concede. Muy probablemente le estés entregando el corazón y tus deseos a quienes no son, y le estarás brindando esa fuerza a quienes nos tienen esclavizados y que lo seguirán haciendo hasta que lo hagamos bien. Con lo anterior no pretendo venderte la respuesta, solo más preguntas que deberás investigar y llegar a tus propias conclusiones, pues en el camino de la verdad hay obstáculos, hay tropiezos, hay tergiversadores, pero siempre deberás perseguirla pues cada vez encontrarás más luz que te llevará de nuevo al camino correcto. Recuerda que para llevar la taza, primero hay que vaciarla y ver los datos desde un ángulo diferente. En el camino necesitarás amigos, pero no todos sirven, más adelante lo entenderás. Tendrás que aprender que las flores pueden romper el concreto. A veces con plantar la semilla es suficiente, no te desgastes regando la semilla, solo déjala, que ella sola crecerá y dará fruto, pues para quienes estamos en el camino del despertar, es deber moral compartir el mensaje. Recuerda, no somos culpables, pues no sabíamos. Ahora que lo sabemos, seremos culpables de lo que hagamos para cambiarlo. Gracias Alicia por dejarme mostrarte una parte de lo que esconde el agujero del conejo. Ahora la tarea de hacer algo mejor, también es tuya y será asumible en tu total elección. Y de esa forma te convertirás en un conejo buscando a la próxima Alicia, que una vez salga de la madriguera, su vida valga más que los 3 pesos que le paga la Matrix por desperdiciarla. No olvides que la vida es eso hermoso y bello que pasa mientras estás ocupado en otras cosas, como trabajando. Tu existencia es importante, no la desperdicies, valora tu vida y no la regales. Vive. En este punto termina mi deber moral contigo Alicia, ahora es tiempo de que empieces el tuyo como conejo blanco. No estamos solos. Si sientes que este cuento te ha servido, compártelo a todos, pues es gratis. Postdata, te recomendamos continuar con el documento complementario a este, Despertando a los Peones, el cuento que todo joven debe conocer. Con mucho amor, Ricardo. Todos los derechos reservados. Copyright.